Jerusalén, ¿qué no ha pasado aquí? Esta ciudad ha visto más acción que cualquier serie de Netflix, batallas épicas, profetas, reyes, templos destruidos y reconstruidos, tensiones sociales, sí, hasta nuestros días. Y eso sin contar los millones de selfies que se toman millones de personas de todo el mundo hoy en día en sus calles. Pero lo que hace realmente única a Jerusalén no son solo los eventos históricos, sino que cada piedra, cada rincón guarda un secreto. Aquí se mezclan las grandes historias de la humanidad con los pequeños detalles de la vida cotidiana. Hoy vamos a recorrer más de 3.800 años de historia. Te prometo un viaje fascinante por las épocas que marcaron a Jerusalén, desde los cananeos que cavaron túneles con sus propias manos hasta los otomanos que construyeron las murallas que vemos hoy y terminando por la época de los israelíes de Israel actual que ha transformado a esta ciudad en una moderna urbe tecnológica vibrante y apasionante. Vamos a descubrir no solo los eventos sino también las historias que cada civilización dejó aquí. Así que, ¿estás listo para este viaje en el tiempo? Jerusalén nos espera. Hace unos 3.800 años los cananeos estaban en Jerusalén, entonces llamada Shalem. No era una ciudad muy grande, que digamos. En realidad diría que era bastante pequeña, pero tenía lo esencial, agua, que por aquellos tiempos probablemente valía más que el oro. Ellos decidieron cavar este túnel subterráneo que estamos viendo aquí en dirección a la fuente del Gijón. Y además construyeron enormes torres para proteger la única fuente de agua de Jerusalén. Hoy puedes caminar por este túnel y tal vez pensar, estos tipos eran serios con el tema de la supervivencia. El rey David llegó a Jerusalén unos siglos después e incluso hay quienes creen que en el lugar donde me encuentro ahora construyó su palacio. Y seguramente, no me imagino, cuando David llegó a Jerusalén, la conquistó de los cananeos, de los jebuseos, pensó, esta ciudad es perfecta para ser la capital. Tiene agua, no es muy grande, con defensas naturales y claro, un lugar clave ¿para qué? Para unir al pueblo, al reino, ya que Jerusalén se encontraba en un lugar neutro, geográficamente hablando, y así ninguna tribu podía decir que eran los preferidos o los favoritos del rey. Pero David no solo convirtió a Jerusalén en su centro político, también la hizo el corazón espiritual de Israel hasta nuestros días. A veces me pongo a pensar si será que David alguna vez imaginó que 3.000 años después Jerusalén no solamente sería la capital de Israel, sino también el centro espiritual de buena parte del planeta. Luego llegó Salomón, algunos dicen el hijo preferido de David. Ahora, fíjense, si David colocó las bases aquí en Jerusalén, Salomón dijo, vamos a lo grande. Construyó el primer templo aquí en el monte Moriah, que está atrás mío, algo que gritase, aquí está el Dios de Israel, realmente una cosa monumental. Ese templo no era solo un lugar de oración, también era el orgullo de Jerusalén y atraía decenas de miles de judíos que peregrinaban, al menos 3 veces por año, y no pocos visitantes extranjeros que venían a maravillarse de esta obra maestra de la arquitectura y de paso también de la sabiduría de este prodigio de Israel. Se rumorea inclusive por ahí, no le cuenten a nadie, que la gran reina de Saba se enamoró de Salomón y hasta le dio a algunos descendientes que están por ahí. Pero los buenos tiempos no duraron. En el siglo 8 a.C., el imperio asirio, liderado por el gran rey Sennacherib, apareció con un ejército que daba miedo. Ezequías el rey decidió reforzar las murallas y cavar otro túnel, porque tú ya lo sabes, sin agua no hay ciudad que resista. Los asirios lo intentaron de todas las formas posibles, pero no lograron tomar Jerusalén. Es verdad que el estrés quedó aquí marcada en las piedras, pero al final de cuentas, esta historia tuvo su final feliz y Jerusalén no cayó rendida ante los asirios. Ya en el año 586 a.C., la cosa se puso muy diferente y se puso fea. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con un ejército más grande y más poderoso y esta vez Jerusalén no pudo resistir. El templo fue quemado, las murallas destruidas y la gente que vivía en estas casas aquí llevada al exilio.
Pero lo impresionante es cómo esta ciudad seguía viva en los corazones de la gente, ¿no? De los judíos. Durante el exilio, los judíos no pararon de soñar con volverse. Hasta el legendario Boney M. cantaba en los años 70 aquella canción homenaje al Salmo 137. A ver si ustedes lo recuerdan, la melodía que dice así: By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we went. When we remember Zion. ¿Se acuerdan seguramente, no? Es el Salmo 137, justamente que añora el regreso a Sion. Con los persas a fines del siglo VI a.C. llegó un nuevo capítulo. Ahí está la figura de Ciro el Grande, que le dijo a los judíos: vuelvan y reconstruyan su templo. Y buena parte de los judíos realmente regresaron a Sion, algunos se quedaron. Y los que volvieron, vinieron aquí a Jerusalén, a Sion, para restablecerse y reconstruir el templo que yacía en ruinas. Zorobabel lideró la obra, y es verdad, no fue tan impresionante como el templo de Salomón, pero el segundo templo devolvió el alma a Jerusalén. Nehemías, por su parte, años después, se encargó de reconstruir las murallas, y así la ciudad comenzó a latir de nuevo después de 70 años de abandono, de ruinas y de exilio. En el año 333 a.C., y ese número no te lo puedes olvidar, 333, llega y conquista Jerusalén también el ejército de Alejandro Magno. Seguramente lo habrás estudiado en la escuela, lo habrás visto en documentales, en películas, y comienza aquí lo que se llama el período griego, el período helenista. Llegó entre tantos reyes que gobernaron, grandes gobernadores aquí, también la figura de un tal Antíocos Epifanes, ¿no? Este también, Antíocos, no usaba anteojos, así se llamaba, y comienza a imponer una serie de medidas contra el pueblo judío. Prohibiciones, cosas terribles, y algunos años después de las medidas de Antíoco Epifanes, o algún tiempo después, llega aquí lo que se llamó la dinastía de los Asmoneos, o si prefieren llamarlos de Macabeos, por mí está todo bien, y ellos estaban hartos, pero hartos de la opresión religiosa y cultural griega, y después que los griegos profanaron el sagrado templo de Jerusalén, ni más ni menos, lucharon contra ellos y dijeron: Jerusalén es nuestra otra vez. Pudieron recuperarla, encendieron la menorá en el templo con un poquito de aceite que por milagro duró 8 días, y gracias a ese milagro hoy celebramos la fiesta de Hanukkah y comemos bastante cosas con aceite que lamentablemente engordan. Los asmoneos aquí, ¿no? Después que expulsaron a los griegos, construyeron fortificaciones, arreglaron un poco el templo y consolidaron la ciudad como un símbolo de resistencia y de unidad nacional. Pero esta época de oro duró poco, el tiempo de gloria fue breve, porque los romanos, liderados por el gran general Pompeyo, llegaron en el 63 a.C. e impusieron sus reglas, nombrando reyes asmoneos que, entre nosotros, eran títeres de los romanos. Entonces llega Herodes el Grande. Si bien era un rey paranoico y asesino, era también un genio de la arquitectura. Él renovó el templo. Si hasta hay quienes dicen que en realidad Herodes construyó hasta un tercer templo de tantas reformas que le hizo. Si había algo que ese hombre sabía hacer, era impresionante. Así creó una estructura de lujo que despertaba la envidia de todo el imperio romano. Las piedras del muro occidental que ves hoy en día son parte de su legado. Fue justamente en este contexto que Jesús vivió. Jerusalén fue testigo de su mensaje, su entrada triunfal y su crucifixión en el Gólgota. Cada rincón de esta ciudad está impregnado de esos eventos que marcaron el inicio del cristianismo. Pasaron algunos años y después de varias revueltas, los romanos destruyeron el templo que está aquí arriba y todo lo que es alrededor y la ciudad de Jerusalén. Todo eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Poco más de 60 años después, reconstruyeron los romanos la ciudad con otro nombre, Aelia Capitolina, una ciudad romana donde los judíos no eran bienvenidos. El emperador Adriano quiso borrar el nombre de Jerusalén de la faz de la tierra, pero como ustedes pueden ver muy bien, Jerusalén, a pesar de las ruinas, sigue en pie y cada vez más bella.
En el siglo IV, el emperador Constantino produjo un cambio muy importante en la ciudad de Jerusalén. Él construyó la iglesia del Santo Sepulcro, sí, el lugar donde estoy sentado en estos momentos, y transformó Jerusalén en el centro del cristianismo iniciando así, sin querer, claro está, lo que los historiadores llamaríamos de la época bizantina. Durante este periodo, los diversos emperadores bizantinos llenaron la ciudad de iglesias y monasterios, transformando Jerusalén en un centro religioso, espiritual, pero, ojo ahí, también turístico y comercial. ¿O acaso creen que los cristianos en la época bizantina no tenían que comprar souvenirs para la familia y amigos? La prosperidad cristiana se vio alterada primero por la invasión persa y más tarde por los musulmanes que llegaron en el siglo VII. Y vaya si dejaron su huella. El impactante Domo de la Roca, construido por Abd al-Malik, no es solo una maravilla arquitectónica, también es un mensaje claro que dice: Jerusalén es musulmana. Y si eso no era suficiente, también construyeron la mezquita de Al-Aqsa, los palacios omeyas y muchas otras estructuras que, siglos después, siguen siendo piezas claves del paisaje de esta ciudad, Jerusalén, considerada la tercera ciudad más sagrada para el Islam. Y la verdad que estos tipos no solo querían dominar, también querían impresionar. Y vean si no es maravilloso este edificio, el Domo de la Roca. Luego, en el año 1099, entraron en escena los cruzados, y no precisamente con sutileza, ¿no? Cuando decimos que las calles de Jerusalén se transformaron en ríos de sangre, no es una metáfora. Estos europeos masacraron a miles de árabes, judíos e incluso cristianos locales. En ese sentido, no discriminaban. Después de todo, ese caos convirtieron Jerusalén en una fortaleza cristiana. Renovaron este lugar, ¿no? El Santo Sepulcro, inclusive la tumba de Jesús que está atrás de mí. Reconstruyeron no pocas iglesias bizantinas y también construyeron iglesias nuevas y otras construcciones como el famoso mercado de Jerusalén. Pero claro está, no podía durar mucho tiempo, ¿no? Como todo ocurre en Jerusalén, bastante vertiginoso. En el año 1187, Saladino, el gran líder musulmán de la época, llegó con un gran ejército, retomó la ciudad y sorprendentemente dijo: calma, aquí pueden convivir musulmanes, judíos y cristianos. Ese era un gesto de tolerancia que en esa época, diría que en otras también, era tan raro, pero tan raro como si fuese un día sin turistas o sin personas orando en el Muro de los Lamentos. Y entonces en el siglo XIII llegaron los mamelucos. Estos musulmanes de Egipto dijeron: bye bye cruzados, nunca más queremos verlos aquí. Y realmente acabaron con ellos, con la presencia cristiana en general en Jerusalén. Pero en lugar de quedarse con las armas en alto, se pusieron un poco creativos. Construyeron madrasas, es decir, escuelas musulmanes como las que estamos viendo aquí, mercados y mezquitas. No eran, digamos, los mejores arquitectos del mundo, pero dejaron su toque cultural que aún hoy se respira en las calles de la ciudad, y aquí pueden ver un ejemplo. En el siglo XVI, los otomanos, es decir, los turcos, tomaron el control y dijeron: vamos a construir algo que realmente dure. Y así nacieron estas murallas maravillosas, lindas, preciosas, que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. Estas murallas no solo protegían, también marcaban y marcaron el carácter de una Jerusalén donde convivían musulmanes, cristianos y judíos. Fue una época de relativa estabilidad, aunque más bien tranquila, porque Jerusalén ya no era el centro del poder y entre nosotros la mayor tiempo estuvo bastante olvidada por los turcos otomanos y en general por el mundo musulmán. Y fue así que algunos años después llegaron los británicos en 1917 con su puntualidad de un mandato complicado. El general Allenby atravesaba en ese año la puerta de Jafo que está aquí atrás de mí. Después de 730 años de dominio musulmán, Jerusalén vuelve a manos cristianas. Es verdad, los británicos trajeron modernidad, construyeron barrios, carreteras, instalaron electricidad, desarrollaron el comercio, inclusive hasta había un aeropuerto aquí en Jerusalén. Y diría que comenzaron a preparar la ciudad para la modernidad del siglo XX. Pero no todo fue tan sencillo, porque en el 1917 también lanzaron la Declaración Balfour prometiendo un hogar nacional para el pueblo judío
aquí, en lo que en ese momento se llamaba Palestina, sin dejar claro cómo sería la convivencia con los árabes que ya vivían allí. Esta ambigüedad generó tensiones crecientes. La política británica, que parecía intentar contentar a todos, pero no lograba satisfacer a nadie, sembró las semillas de conflictos entre judíos y árabes que siguen resonando hasta hoy en día. Yo diría que por culpa del accionar británico, Jerusalén se convirtió en un verdadero campo de batalla político y social, con cada grupo luchando por su lugar en la historia de esta ciudad única. En 1948, con la creación del Estado de Israel, Jerusalén vivió una de sus rupturas más dolorosas de la historia. La ciudad quedó dividida, la parte occidental bajo control israelí y la parte oriental bajo control de Jordania. Las murallas que alguna vez protegieron a todos ahora separaban familias, historias y credos. Durante 19 largos años, el acceso a los lugares sagrados estuvo restringido para muchos, y las calles de la Jerusalén, de la ciudad vieja de Jerusalén, se llenaron de un silencio extraño cargado de añoranza y separación. Pero todo cambió en junio de 1967. En solo 6 días, Israel libró una guerra que transformó la región, y en un momento que quedó grabado en la memoria colectiva, las tropas israelíes entraron en la ciudad vieja y llegaron al muro occidental. Los soldados, emocionados, rompieron a llorar mientras se escuchaban los rezos que por generaciones habían estado ausentes. Jerusalén, nuevamente, después de miles de años, estaba reunificada. Desde ese día, esta ciudad se convierte en un mosaico vibrante de culturas y religiones, donde las tensiones y los encuentros, las disputas y los diálogos conviven en cada esquina, recordándonos que Jerusalén nunca es solo una ciudad, es un latido eterno. Y así llegamos al final de nuestro viaje por esta ciudad maravillosa. Jerusalén no es solo una ciudad, es un puente entre el pasado y el presente, y por qué no también hacia el futuro. Un lugar donde cada piedra cuenta una historia, en donde cada uno de nosotros puede encontrar su lugar y elevar una plegaria en el maravilloso muro de los lamentos. Así que si te gustó este recorrido, dale like, me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quien crees que le va a gustar. Porque la historia de Jerusalén no termina aquí y tú puedes ser parte de ella. Así que nos vemos en el próximo episodio.